Creed en sus profetas. Miércoles 28 de junio 2023. Salmos 53. Necedad y corrupción del hombre, al músico principal, sobre Mahalat, másquil de David. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido y se han hecho abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios, pero cada uno se había descarriado. A una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. ¿Acaso los que obran iniquidad no saben que comen a mi pueblo como si fuera pan y que a Dios no invocan? Allí donde no hubo nada que temer, temieron grandemente, porque Dios esparció los huesos de los blasfemos, los avergonzaste, porque Dios los rechazó. ¿Quién hiciera que de Sión viniese la salvación de Israel? Cuando Dios restaure de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. El conflicto de los siglos, capítulo 17. América, tierra de libertad. En cierta ocasión dijo uno de los principales ministros de la colonia de la Bahía de Massachusetts: la tolerancia fue la que hizo anticristiano al mundo. La Iglesia no se perjudica jamás castigando a los herejes. Los colonos acordaron que solamente los miembros de la Iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Organizóse una especie de iglesia de Estado, en el cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio, y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. De esa manera, el poder secular quedaba en manos de la Iglesia, y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas: la persecución. 11 años después de haber sido fundada la primera colonia, llegó Roger Williams al Nuevo Mundo. Como los primeros peregrinos, vino para disfrutar de libertad religiosa, pero de ello se diferenciaba en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos habían visto, a saber que esa libertad es derecho inalienable de todos, cualquiera que fuere su credo. Investigó diligentemente la verdad, pensando como Robinson que no era posible que hubiese sido recibida ya toda la luz que de la palabra de Dios dimana. Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. Sostuvo que era deber de los magistrados restringir el crimen, mas nunca regir la conciencia. Decía: el público o los magistrados pueden fallar en lo que atañe a lo que los hombres se deben unos a otros, pero cuando tratan de señalar a los hombres las obligaciones para con Dios, obran fuera de su lugar y no puede haber seguridad alguna, pues resulta claro que si el magistrado tiene tal facultad, bien puede decretar hoy una opinión y mañana otra contraria, tal como lo hicieron en Inglaterra varios reyes y reinas, y en la Iglesia romana los papas y los concilios, a tal extremo que la religión se ha convertido en una completa confusión. La asistencia a los cultos de la Iglesia establecida era obligatoria so pena de multa o de encarcelamiento. Williams reprobó tal ley. La peor cláusula del Código inglés era aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Consideraba él que obligar a hombres de diferente credo a unirse entre sí era una flagrante violación de los derechos naturales del hombre. Forzar a concurrir a los cultos públicos a los irreligiosos e indiferentes era tan solo exigirles que fueran hipócritas. Ninguno, decía él, debía ser obligado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. ¿Cómo?, replicaban sus antagonistas, espantados de los principios expresados por Williams. ¿No es el obrero digno de su salario? Sí, respondía él, cuando ese salario se lo dan los que quieren ocuparle. Roger Williams era respetado y querido como ministro fiel, como hombre de raras dotes, de intachable integridad y sincera benevolencia. Sin embargo, su actitud resuelta al negar que los magistrados civiles tuviesen autoridad sobre la Iglesia y al exigir libertad religiosa, no podía ser tolerada. Se creía que la aplicación de semejante nueva doctrina alteraría el fundamento del Estado y el gobierno del país. Le sentenciaron a ser desterrado de las colonias y finalmente, para evitar que le arrestasen, se vio en la necesidad de huir en medio de los rigores de un crudo invierno y se refugió en las selvas vírgenes. Durante 14 semanas, cuenta él, anduve vagando en medio de la inclemencia del invierno, careciendo en absoluto de pan y de cama, pero los cuervos me alimentaron en el desierto y el hueco de un árbol le servía frecuentemente de albergue.
Así prosiguió su penosa huida por entre la nieve y los bosques casi inaccesibles hasta que encontró refugio en una tribu de indios, cuya confianza y afecto se había ganado esforzándose por darles a conocer las verdades del Evangelio.